Hola mis queridos amigos, muy buenas tardes. Estoy viendo que entrando a nuestra querida ciudad de Orizaba, dice Orizaba, ciudad con educación. Y sí es cierto, que bueno, me da mucho gusto. Pues estoy con don Gerardo Revuelta. Hoy vamos a tratar, el tema de hoy es bastante fuerte, nos lo vamos a dividir. Se llama Que no se te olvide el cochinero de los políticos, porque siempre somos olvidadizos y ahorita es época de elecciones, entonces algo había de no, los gobiernos te hacen pobre para que tengas que votar por ellos a fuerza, ¿no? Entonces con cuidado, hay que tener mucho cuidado. Así es que el cochinero de los políticos. Don Gerardo, bienvenido. Es un placer saludarlo, señor. Placer. Gerardo nos va a platicar sobre problemas de México de hace unos 50 años para acá. Y yo voy a ir metiéndome sobre, más o menos sobre lo de actualidad, para ir repartiendo un poco la entrada. Adelante, don Gerardo. Muy bien. Pues buenas tardes a todos, gracias por vernos y escucharnos. Y bueno, pues el tema sí se presta mucho porque la realidad vamos a enumerar una muestra de lo que nosotros llamamos el cochinero político, y también con el fin, además de lo que decía Pachín, con el fin de que, bueno, no nos traigan ahí con la última noticia y nos olvidemos de lo que ha pasado desde hace muchos años y lo reciente también. Porque ahora con las comunicaciones como la que tenemos, pues nada más estamos en el qué sigue, qué noticia nueva, y nos olvidamos un poco de las cosas que han sucedido en este país, lo cual pues tiene como una consecuencia que es la situación actual. Y quiero empezar en el 1968 con el movimiento estudiantil, que terminó desgraciadamente con una matanza el día 2 de octubre en Tlatelolco. Y bueno, es una muestra más del gobierno, además de lo que hizo el gobierno, la represión que hizo por la presión que tenía internacional porque venían los Juegos Olímpicos, y bueno, decidió matar a muchos estudiantes en la plaza de Tlatelolco. Y desde luego todo empezó, y se puede decir la historia, todo empezó por un conflicto entre una vocacional del Politécnico, una preparatoria de la universidad cerca de la Plaza de la Ciudadela en la Ciudad de México, que terminó con el famoso bazucazo a la puerta de la Prepa 1 en la Ciudad de México, y de ahí se desató todo el movimiento y toda la inconformidad. Que cabe decir también que el movimiento no empezó en México, sino que hubo muchos movimientos similares en esa época, en ese verano, en el mundo también, principalmente en Francia. Entonces, bueno, este es un hecho de lo que hizo un gobierno en su momento, que era Gustavo Díaz Ordaz, que ordenó la matanza de Tlatelolco, aunque quedó impune, nunca se demostró nada como suele suceder, y además de eso, los cientos de desaparecidos que ya desde esa época empezaban. Yo le echo más la culpa a Echeverría, que era el secretario de Gobernación. Sí, el secretario de Gobernación, es que era un masón recalcitrante y era muy asesino, se demostró en todo su gobierno que era asesino como él solo, y un veracruzano, Fernando Gutiérrez Barrios, otro asesino también, mano, y todos se les trata con honores en vez de que vayan a dar a la cárcel. Sí, así es, él estaba en la Dirección Federal de Seguridad, si mal no recuerdo. Y bueno, ese es el primer hecho que queremos hacer en la historia. El segundo, ya más reciente, sería los famosos halcones de 1971, en lo cual el regente Martínez Domínguez, el regente de la Ciudad de México, en aquella época eran regentes, no eran jefes de gobierno, pues hizo una fuerza paramilitar que se le llamaron halcones, y que estaba formado por policías y por soldados vestidos de civil, que reprimieron una manifestación en la ribera de San Cosme, en la zona de los Politécnicos, y que acabó también en una matanza. Siempre contra los estudiantes, porque ahorita yo voy a hablar sobre Ayotzinapa, siempre contra estudiantes y siempre quedan impunes. Así es. Y bueno, eso es otra triste historia. Eso ya fue en el sexenio de Echeverría, que fue el siguiente presidente después de Gustavo Díaz Ordaz, y que de secretario de Gobernación pasó a ser el presidente de la República. Luego en 1972 también hubo pues algo que le llamaron que acabaron con la guerrilla. En Guerrero había levantamientos que encabezaban dos maestros de Atoyac de Álvarez Guerrero, que uno era Lucio Cabañas y el otro era Genaro Vázquez Rojas,
mismos que fueron muertos con el ejército, tuvieron que hacer un plan emergente que se llamó Plan Guerrero, de tipo económico, salubridad, etcétera, en la zona de Atoyac, para poder calmar el problema que había ahí, que no era más que gente que estaba muy fregada, que necesitaba servicios, que necesitaba que funcionaran los gobiernos como debería de ser. ¿En qué año fue esto? 72. 72, o sea, Guerrero ha sido fregado y asesinado y dado en la torre por los gobernantes desde toda la vida. No nada más es esto que aparece apenas ahorita con Peña Nieto. Y sigue la gente marginada todavía. Y sigue la gente por eso marginada. Hay tanto problema y son semilla de cualquier cosa, se vuelve un reguero de pólvora. ¿Quieres que me dé chance de echarme una de ahorita y seguimos contigo? Sí, si quieres. Bueno, pues de ahí me toca hablar sobre asesinatos y violaciones a periodistas. Esto estoy hablando de ahorita, empezando con lo de Carmen Aristegui. Hoy día trabaja en un canal extranjero que es la CNN, sí la has visto, ¿verdad? Sí, claro. Creo que es el 72 o 73, por haber exhibido a Peña Nieto con 2 casas, a Osorio Chong de la Secretaría de Gobernación, al subsecretario de Gobernación, a Luis Enrique Miranda Nava. Ese lo encuentra no solo con una casa, sino con 30 casas más, y a Luis Videgaray, el de Hacienda, con otra casa más. Es más, todos viven juntitos, viven todos juntos. Hicieron una pandilla entre ellos que fueron conocidos como los Golden Boys en tiempos de Montiel, el gobernador del Estado de México. De ahí salió toda esta pandilla de sinvergüenzas que tenemos ya ahorita en el gobierno. Uno de ellos, el subsecretario de Gobernación, renta una casa compró una casa de 18 pisos y la están tirando para hacer una residencia. Pero mientras renta una casa en 218,000 pesos mensuales de renta mismos que no gana. Y eso paga 218,000 pesos de renta mensuales, mientras está tirando el otro edificio para hacerse su propia casa. ¿A quién le renta? Alguien de la familia Televisa, o que fue de familia Televisa. Esto viene a demostrar a mí que yo ya me harté de empresarios que se hacen ricos con contratos de gobierno sin cumplir ni con las obligaciones fiscales ni con las obligaciones sociales para sus trabajadores. Otra periodista, Lidia Cacho, que escribió el libro de Los demonios del Edén, denuncia pederastía y pornografía cometida también por priistas masones, porque para llegar a la presidencia de la República tienes que tener 3 cualidades. La primera, ser priista por un partido, masón, porque si no, no te apoyan los Estados Unidos, y la otra, que ya la hablaremos después, que entra dentro de las recomendaciones. Esta pornografía se comete en Cancún, se comete en Puebla y se comete hoy día en grandes cantidades en el Estado de México. El Estado de México, desde que estaba Peña Nieto, tenía más asesinatos de mujeres que Ciudad Juárez. Necesitan saber de esto, y sigue habiendo un comercio de mujeres y de niños impresionante. El Gober Precioso, que él solo se echó de cabeza con los otros árabes que estaban ahí con él, con las botellas de ¿cuántos años? 10 años o 12 años. Sí, de todos los años, carísimas. De todos los años. Entonces, ese está libre, no tiene nada. Y son unos pederastas priistas y que también son masones, junto con todos sus amigos, más los otros amigos del sur que preparan vacaciones de los gringos, incluyendo la pederastía. Esta periodista es secuestrada por órdenes del gobernador de Puebla. La maltratan, la amenazan, se la traen desde Cancún hasta Puebla. En coche. Sí, en coche. Gracias a Dios que ella logra comunicarse a varios de sus amigos y lo sacan en televisión al aire y salvó la vida. Hace 10 años que Lidia Cacho metió una demanda y ha tenido que salir a las instancias internacionales hasta que llega a la ONU. Y entonces, al llegar a la ONU, la PGR vuelve a desempolvar la demanda después de 10 años, y ya que el pederasta de
del gober precioso de Puebla, Mario Marín, está fuera del país ya, ni para que lo encuentren, ni para que le hagan nada. Eso también me da para decirles que también ya me harté de esos grupos de poder que buscan evadir la ley. Ya vieron todos los que les mencionó Gerardo y los que yo les voy a mencionar ahorita. Y los que faltan aquí también. Y los que faltan ahí, faltan muchos. Ahora, Regina Martínez, vámonos aquí a Veracruz, de proceso, asesinada en Jalapa ya desde hace 3 años, y son 3 años de impunidad, que no pueden encontrar quién fue. Y eso que es de la revista Proceso, que es fuerte. Está en la Fiscalía de Delitos contra la Libertad de Expresión, y tenemos un fiscal cordobés en Jalapa, que estoy investigando a su papá. Creo que su papá y su padrastro tienen ahí unos antecedentes penales muy fuertes que los vamos a sacar. Y pues este fiscal cordobés no sirve más que atropellar a otras periodistas. Y Duarte, que dice, aquí no pasa nada en Veracruz, pero ya estuvimos estudiando, Gerardo y yo, ¿por qué no pasa nada? No pasa nada de Jalapa para los municipios, todo el dinero se queda ahí guardado y se lo gastan. Por eso les vuelvo a repetir, ya me harté de ver los robos a la nación, de ver asesinatos de periodistas y estudiantes, y ver la impunidad ya como cosa normal, que lo platicábamos en la anterior con lo de la masificación, que ya lo vemos muy normal. Así es. Le doy chance, don Gerardo. Bueno, yo quiero ahora mencionar, nos regresamos a la historia algunos años y nos vamos a 1976. ¿Qué creen que pasó? Bueno, sufrimos la primera devaluación en casi 20 y tantos años. Desde 1952 hasta 1976 el peso había mantenido una paridad más o menos estable de alrededor de 12.50 pesos por dólar. Bueno, pues en 1976, con el populista de Luis Echeverría, el cerebro atrás de la matanza de Tlatelolco y de los halcones, bueno, pues sí, también de los halcones, así es, ahí estaba atrás, obviamente. Sí. Claro, bueno, pues ahí tenemos la primera devaluación que en esos años, y viene inflación, viene una serie de problemas económicos en el país gracias a su populismo y a su actuar. Luego nos podemos ir remontando a otra devaluación que fue en 1982, don López Portillo, que bueno, son famosas sus frases en sus informes. En un primer informe, cuando lo del petróleo, dijo que íbamos a empezar a administrar la riqueza, y en otro informe, ya cuando estábamos con problemas serios en la economía, pues resulta que dijo que iba a defender el peso como un perro. Entonces, bueno, creo que ya nos toca ir a corte, podemos ir a corte en un momento y continuamos en un momento. Gracias. Bueno, pues continuamos con nuestra historia de México. Antes que nada, mi querido Gerardo, te quiero decir que la devaluación de Luis Echeverría, como era masón, obedece a la judeo-masonería de Wall Street. O sea, todos estos presidentes masones obedecen a Wall Street. Y ese es el que le dice, parte el hocico a México, y se lo parten. Todos son una bola de traidores y asesinos de mexicanos. Continuamos con usted, señor. Bueno, y continuamos con la historia. Y nos remontamos a 1987 con Miguel de la Madrid, que ¿qué creen? Pues nos volvimos a devaluar, otra vez inflación, problemas económicos, préstamos internacionales, las reservas no servían para nada, etcétera. Y bueno, esa es parte de la historia, y ese maquiavelismo de los gobernantes siempre afectando al pueblo. Y luego nos remontamos a 1993, cuando fue el asesinato del cardenal Posadas en el aeropuerto, en el estacionamiento del aeropuerto de Guadalajara, de manos de narcos, y que pretendían incluso ligar al cardenal con esos círculos, lo cual, según se sabe actualmente, no tuvo nada que ver. Pero y está saliendo ahí una novela con esa historia, y lo manda a asesinar el gobierno a través de los narcos. No. Ahí dice, el cardenal no tenía nada que ver, sino que una esposa de uno de los políticos le dio una libreta para que expusiera las corruptelas que había tan grandes. Luego nos saltamos, porque no podemos enumerar todos los años, pues nos saltamos a 1994, ¿y qué creen? Pues resulta que el presidente de la República, que era Carlos Salinas de Gortari,
en la noche del 31 de diciembre del 93 y 1 de enero del 94, estaban en una casa que es de la Presidencia de la República en Bahías de Huatulco, celebrando el Año Nuevo con el candidato, el que iba a ser el candidato a la Presidencia de la República, Colosio, cuando les llega la noticia de que se había levantado el ejército zapatista y habían tomado por las armas la ciudad de San Cristóbal en Chiapas. Y todo esto se dio porque finalmente ya estaba harto el campesinado de toda la explotación de los caciques y hacendados en Chiapas. Y desde luego tuvo que ser la gota que derramó el vaso, la crisis que se desató desde 1989 en los precios del café, y es un estado que produce, es el que más produce en la República Mexicana y que dejó en la pobreza absoluta. Por eso se levantaron, por eso fueron adoctrinados, por eso hicieron lo que hicieron. Y bueno, luego nos remontamos en 94, que tiene mucha historia. En marzo resulta que al candidato del PRI es baleado en Lomas Taurinas, en Tijuana, en un mitin, en lo cual, según dicen los que saben, que estuvieron implicados desde Salinas como presidente, Córdoba Montoya, su secretario particular, y los operadores fueron Murat Beltrones, y desde luego también estaba atrás Raúl Salinas de Gortari. Eso es lo que dicen. En septiembre... Y aparece en libros. Ya aparece en libros, sí, y en investigaciones. En septiembre viene el asesinato de Juan Francisco Ruiz Macié, excuñado de Carlos Salinas de Gortari, ¿sí?, de manos que el que hizo el plan se supone que fue un diputado del PRI que se apellidaba Muñoz Rocha, y se supone que atrás de todo eso estaba Raúl Salinas de Gortari también, lo cual es, ya todos sabemos la historia. Fue reivindicado, nunca fue acusado por el asesinato, salió de la cárcel, le devolvieron el dinero que tenía, que era dinero ilícito, etcétera, etcétera, porque además fue un operador de muchos negocios turbios dentro del gobierno de su hermano. Y llegamos a diciembre de 1994, el 1 de diciembre entra a la presidencia Cerillo, que fue el que sustituyó a Colosio como candidato, y resulta que, ¿qué creen? Pues hubo un errorcito en diciembre y tuvimos la peor devaluación que hemos tenido en los últimos años por los famosos tesobonos que había emitido Salinas con eso de la apertura económica y del Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos. Bueno, pues teníamos que importar bienes y empezaron a emitir tesobonos que estaban a un promedio de 35 días de plazo en dólares. A nivel internacional los colocaron en dólares y con tasas de más allá del 10 y el 15%, que era inusitado en esas tasas de interés en dólares. Bueno, esa fue la bombita de tiempo que le dejaron a Cerillo y a Serrapuche, que fue el secretario de Hacienda en ese momento. Y a mí me rompieron media mazorca con una fábrica que tenía yo de válvulas, que tanto trabajo te cuesta hacer una fábrica, sí. Y como debía yo en dólares de ahí, la fábrica me costó, no tienes idea, casi quedo en calzoncillos, mano. Dame chance de seguir aquí ahora con mi... ¿Cómo no? Vamos a hablar del secretario de Hacienda de Videgaray. Es un perfecto tarado que no sabe ni en qué puesto está, no sabe qué es la productividad. Don Gerardo y yo sabemos lo que es la productividad. La productividad es ir avanzando y produciendo más barato y con mejor calidad. Pero para eso necesitamos dentro de los negocios hacer ciertos cambios que den en la baja del producto. Pero si de fuera el gobierno te aumenta la gasolina, te cobra casetas, te sube los impuestos, y todos los impuestos que te suben además es para robárselo, porque si fuera para invertir a lo mejor se regresaban. Ahora devalúan la moneda. Entonces, ¿cómo vamos a poder competir con el extranjero para poder vender los productos mexicanos? Es imposible. A través de todas las traiciones que ha habido contra el campo de México, desde Benito Juárez, desde todos los que han tenido expropiaciones contra los campesinos, hoy día se importa maíz, frijol, arroz, leche en polvo y hasta café. En muchas, hasta de Taiwán se trae café. Y por supuesto que al devaluar la moneda nos sube a nosotros, al pueblo de México, a los trabajadores y a los que tenemos que comprar alimentos, nos suben un 30 o 35%. Entonces el dinero no alcanza. Estaba yo viendo el último programa que sacamos, que te dije que había hecho un estudio y que el promedio de pobreza llegaba a 80 millones de mexicanos. Y resulta que
estudiando uno de los del tema, me faltó a mí algo por meter, que fue el costo de escuela. Me faltó por meter. Tenemos 89 millones de mexicanos en pobreza. O sea, quiere decir que no ganan lo suficiente para darles de comer, de vestir, de calzar y de escuelas a sus hijos. O sea, queda muy poca gente que pueda más o menos vivir, sacar eso. Ahora, es tan bruto este señor secretario de Hacienda, Videgaray, que solo con una sola medida, y se la estamos dando para ver si abre los ojos el señor idiota y hace algo por México, que no sea tan bruto, con solo que pare la importación de alta fructuosa de los Estados Unidos, que son miles de millones de toneladas todos los años. En ese momento no se va dinero para Estados Unidos y se empieza a consumir el azúcar mexicana, que tenemos quebrados a los ingenios y tenemos quebrados a los campesinos. Señor, que usted tan bruto que no se da cuenta. Del campo vivimos todos los de la ciudad y todos vivimos del campo. Cuando el campo produce, nos compran. Es amplitud. Estando rico el campo, estamos ricos todos. Pero acuérdate que a PepsiCo y a Coca-Cola eso no les interesa. No les interesa, y a los gringos, pues cada vez que pueden hacen expropiaciones. Salinas de Gortari, la expropiación que hizo fue meter al campo en el Tratado de Libre Comercio. Entonces, este animal no tiene mucho que pensar, concentra tanto poder este atentado y con tanta irresponsabilidad y falta de compromiso, no tiene la preparación adecuada para ser un secretario de Hacienda, que no mide ni siquiera las consecuencias, ni siquiera tiene una ideología de mexicano, de patriota. ¿Saben qué hace? Solo dirige Hacienda a satisfacer los caprichos del truán que está ahorita en este poder, que además está desbocado el truán y a eso se dedica. Por cierto, hablando de amenazas, a mí me están empezando a amenazar ya con una demanda de hace 11 años que debería estar prescrita. Y ahí empiezan las amenazas, mi querido Gerardo. Ahí empiezan. O sea, ya me harté de que no se fomenta la productividad, para que tengamos trabajo todos los mexicanos. Tan solo con dejar de importar la alta fructuosa, en un año en Veracruz se crean 2 millones de puestos de trabajo. O sea, así de sencillo. No son ciencias ocultas. Así tan fácil. No tiene idea de nada. Ya en otras ocasiones que hemos hablado de Hacienda, yo siempre he dicho que es la prostituta mayor de México. ¿Y que ya nos vamos a algún corte comercial o qué? Sí. Ahorita regresamos. Seguimos con don Gerardo, adelante. Bueno, yo quiero otra vez ir a la remembranza y estamos en 1995 y ¿qué creen? La matanza de Aguas Blancas. Resulta que hubo 17 campesinos en Guerrero asesinados y 21 heridos. Pregúntenme por quién. Por la Policía Estatal del Estado de Guerrero. Los señores iban a una manifestación por un compañero desaparecido en Atoyac de Álvarez, y también iban a la demanda de agua, caminos, escuelas y hospitales para sus comunidades. ¿Y qué creen? Los paró la Policía Estatal y los acribilló. Bola de cobardes, porque iban desarmados. Iban desarmados. ¿Quién era el gobernador? Figueroa. ¿Quién era el presidente? Zedillo. Eso fue en 1995. En 1996 se llegó a un acuerdo con el EZLN a través de los acuerdos de San Andrés Larraínzar. ¿Y qué creen? Pues los firmó el gobierno y nunca los cumplió, nunca. Bueno, esos son los acuerdos que firma el gobierno. En 1977, dando seguimiento a esto, ¿qué creen que pasó en Acteal? La matanza. 45 asesinados, 20 mujeres, entre ellas algunas embarazadas, 16 niños y 9 adultos. Estaban en una capilla
rezando, y llegaron gentes paramilitares perfectamente armados y durante 7 horas los estuvieron acribillando. Bola de sinvergüenzas y de traidores y de asesinos, gente desarmada. ¿Quién era el secretario de Gobernación? Chaufet. Chaufet, el que hoy es secretario de Educación. ¿Por qué creen que lo pusieron en Educación? Porque es matón. ¿Y por qué creen? Porque ya metió a la maestra esa a la cárcel. Y ese es el que, y sobre ese quieren hacer una ley de enseñanza y de educación, semejante asesino, mano. Adelante, señor. Y Zedillo está incluso demandado internacionalmente por esta famosa matanza de Acteal. Y esa es la historia, o sea, no es nuevo lo que estamos viendo. Hay que remembrar eso, por eso quisimos sacar esto, para que nos acordemos de lo que realmente ha pasado. Sí, yo quiero manifestarles también sobre esto, ya que vamos para Guerrero, sobre los manifestantes de Ayotzinapa. Ya tienen 7 meses del asesinato o de la desaparición de 43 estudiantes, más otros 7 que asesinaron. Se acaban de manifestar hace 2 días en el Paseo de la Reforma y pusieron un antimonumento con el número 43, diciendo faltan 43. Y el gobierno, imagínense cómo son de sinvergüenzas, que no hacen caso a las necesidades de los papás que quieren ver a sus hijos. Con ellos estuvieron 10 organizaciones cristianas para apoyarlos. Qué bueno que la iglesia empieza a salir a la calle, a luchar por nuestros hermanos, que eso es otro de los valores que debemos de tener, el patriotismo y estar con la gente que está mal. La solidaridad. Sí, ahora, estos son crímenes de Estado, son crímenes de lesa humanidad que no deben de morir nunca. Y Peña Nieto y todo el gobierno federal, por esto que les estoy diciendo, les vale madres. Hay que ver ahorita el caso en Baltimore. La policía mata a un negro y toda la ciudadanía se rebela. Y hay incendios, hay tomas de calle. O sea, no quieren en Estados Unidos que la policía se vuelva igual de asesina que la de México, entonces se meten en contra de ellos. ¿Y cómo tenemos el país todo descontrolado? Hay revueltas a tiros en Guerrero, en Oaxaca, en Michoacán, en Tamaulipas, y no tardan en levantarse en Chiapas y Tabasco, y todo para afuera. Y los miles de desaparecidos que hay, no solo en el estado de Veracruz, en toda la zona de los indocumentados que vienen, que quiero decirles algo muy importante: esa gente que viene de Centroamérica, hará 140 años eran mexicanos. Claro. Porque México llegaba hasta Panamá. Cuando se hacen los tratados de Córdoba, O'Donoghue entrega a Iturbide hasta Panamá y casi cerca hasta Canadá. Entonces hay que tener un poco de cariño para quienes fueron mexicanos. Entonces, es otro de los valores, tener caridad con la gente. Ahora, la verdad, si se los digo sinceramente, ya estoy cansado de un presidente incapaz, que cada vez pierde más credibilidad, ya no lo quiere nadie y friega más a México. ¿Y a qué se dedica? A robar. Adelante, mi señor. Bueno, yo ahora quiero llegar en la remembranza al año 2000. ¿Y por qué lo quiero mencionar? Bueno, porque fue la esperanza para muchísimos mexicanos que, llegando otro partido al poder, a la presidencia de la República, íbamos a ver la limpia de todas las lacras que teníamos y íbamos a tener gobiernos totalmente diferentes. ¿Y qué creen? Pues no, resultó que finalmente no limpió de todo lo que dijo en su campaña, se alió con las lacras y resultó lo más de lo mismo. Lo único que tuvo detalles como lo que es ahora la libertad de expresión que todavía tenemos y que cada día nos están acotando más el nuevo gobierno, y tuvo detalles también como el manejo de la macroeconomía, que fue muy sano. Y que no tuvimos devaluaciones de dinero. Que no tuvimos devaluaciones. Pero ¿por qué? Porque como era un presidente católico no aceptó órdenes de los masones de Estados Unidos para devaluar la moneda. Finalmente lo pudo lograr en ese sentido, pero sí. Todo lo demás les quiero, olvídense. Podemos hablar de 2001, cuando salió lo del Pemex Gate, que bueno, le tocó al sexenio de Fox, era realmente un cochupo vil entre el sindicato de Pemex y el gobierno priista para apoyar a la Bastida, que era el candidato priista,
y bueno, fue un escándalo en lo cual estaban desde luego involucrados el director Montemayor, Romero Deschamps, que todavía sigue siendo diputado o lo que sea ahora, y Aldana, que también sigue siendo de lo mismo, estaban implicados. Montemayor incluso lo detuvieron en Estados Unidos, pero ¿qué creen? Llegó a México, le pusieron en un proceso y salió libre de toda culpa. Mira, tuvo algo problema. que yo sí siempre voy a pelear contigo, yo sí quiero bastante a Fox. Yo no. No hubo asesinatos. O sea, estos asesinatos como los de Acteal y como todas esas porquerías que ha habido, ahí con él no hubo ahorros de dinero y la moneda aguantó y dejamos de sufrir devaluaciones. Bueno. Y tenemos la libertad de prensa, o sea, sí hubo un buen avance, esperábamos más, tienes toda la razón, debió de haberle dado en la torre a la porquería esta. Y ahorita vamos a hablar de su familia, vaya Pachín. Bueno, la familia no te preocupes, pues, porque eso pasa en todos lados. Porque les quiero decir, por ejemplo, hay un libro de la periodista Ana Lilia Pérez que se llama Camisas Azules, Manos Negras, y que no es más que un producto de investigación, y olvídense, se lo recomiendo, si lo encuentran, léanlo. Porque ahí habla de los 2 sexenios de los panistas, en los cuales en Pemex, no, señores, se sirvieron, si eso es cierto, se sirvieron con la cuchara grande. Si está escrito, es cierto. Y además están implicados, según el libro, Muñoz Leos, Nava, Muñoz Leos fue director, Nava fue el jurídico, que fue también presidente del PAN, Ramírez Corzo, que fue subdirector y director, Muriño, el exsecretario de Gobernación, que en paz descanse, los Virviviesca, que son los hijos de Marta Sagún, la esposa de Fox, desde luego Marta Sagún. Desde ahí empezaron los abusos y los fraudes de oceanografía. Ya habían hecho un fraude similar al actual, que fue a Banamex, se le habían hecho a Bancomex, exactamente lo mismo, lo hicieron los señores Yáñez. También habla de Morales Gil, de Norhausen, un diputado y senador, de Juan Yunes de Córdoba, de Juan Bueno de Córdoba. De todos ellos están señalados en ese libro, y es muy interesante porque además está muchas cosas documentadas con copias de documentos. No es una novela, es una investigación periodística, y la señora autora, la periodista Ana Lilia Pérez, se autoexilió por las amenazas y las demandas que tiene en su contra. Sí, siempre de muchos igual. De estos funcionarios. Y eso lo dice en su libro. Y luego también en 2006 podemos hablar de lo que pasó con el manejo de lo de la mina de Pasta de Conchos, donde están los contubernios empresariales con el gobierno, y donde nada más quedaron enterrados 65 mineros, que ni siquiera los cadáveres pudieron sacar. Y eso hay que compararlo con lo que pasó en Chile un poco después, sí, en lo cual a más profundidad y con problemas serios lograron rescatar a los mineros. Aquí se murieron, señores. Claro, las condiciones de trabajo eran totalmente diferentes. No las condiciones de trabajo, el pueblo, o sea, el pueblo de Chile, a pesar de que estuvo en una dictadura, ha salido adelante, y nosotros estamos masificados, mano. Y se metieron y exigieron y rescataron a sus... Así es. Y luego en mayo, Pachín, en Atenco, hubo un problema ahí con unos ambulantes de flores, y acabó un enfrentamiento con la Policía Estatal del Estado de México, y pregúnteme quién era el gobernador, Peña Nieto. Y acabaron 2 muertos, 290 detenidos, hubo vejaciones sexuales a los detenidos y 5 extranjeros expulsados. Eso fue lo que sucedió exactamente en Atenco, y fue Peña Nieto y su Policía Estatal. Y luego en noviembre del 2006 empieza el famoso conflicto magisterial que hasta la fecha tenemos en Oaxaca, con la sección 22, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y la APO, y mal manejado, todo por el gran problema del corrupto gobernador que en ese momento de Oaxaca, que era Ulises Ruiz. Entonces, bueno, todos esos conflictos fueron nada más en el 2006. Sí, pero también hay que recordar ahí que Chuaifet, que fue el responsable de Acteal, que es secretario de Educación, mete en una educación que dice que para una ley para cambiar la educación, y no es cierto, es una ley para darle en la torre a los maestros, y por eso también tienen toda la razón de levantarse, ¿eh? Pues en parte, pero yo no, eso sí también, tienen, ahí estoy en desacuerdo contigo. Déjalos Para que se mí, defiendan. Los maestros tienen mucha culpa del nivel académico que tenemos, que es
paupérrimo, es de los más bajos a nivel mundial. Está bueno, eso estoy de acuerdo eso contigo. Están implicados todos los maestros. Pero la culpa no es tanto, es más de la cabeza. El sistema. O sea, tú en tu negocio, si el negocio se lo lleva al tren, es culpa de los trabajadores, es culpa del director, de los dueños, que somos nosotros. Entonces aquí en este caso, la Secretaría de Educación pues tiene un asesino por... Pero eso de que no trabajen y se pasen en manifestaciones y les sigan pagando. Porque les permite el patrón. Si se lo permite el patrón, esto estoy de acuerdo, pero finalmente eso también hay que pararlo. Y en el 2006 pues también hay que acordarnos del famoso señor de las ligas, de Bejarano, que bueno, pues estaba ligado con Ahumada y Ahumada con Salinas. Y estaba metido Ponce, el tesorero del gobierno del Distrito Federal, Imas, que era un delegado, que era un señor muy honesto, etcétera. Rosario Robles, que ahora es la secretaria de Desarrollo Social a nivel federal. El Peje, que sigue en campaña desde hace 15 años. Estaban implicados todos. Déjame entrarle con una parte mía porque ya nos vamos a corte. Yo quiero hablar de mi edad. En la junta pasada, ¿te acuerdas? Dije que hacía 18 años. No, cuando yo tenía 18 años, mi primer recuerdo sobre el narcotráfico en México, agarran al mero de los narcotraficantes llamado Cecilia Falcón, siendo Luis Echeverría presidente, y te vuelvo a repetir, era priista y era masón el Luis Echeverría, y agarran a Cecilia Falcón, ¿y qué crees? Traía charola de la presidencia de la República, claro. Y el ejército cuidaba los sembradíos de marihuana hacia Estados Unidos, y Zuno, el hermano de la esposa de Luis Echeverría, en la cárcel en Estados Unidos, demandado por las drogas, por meter drogas. Y esto se los quiero recordar: en 1928 el presidente Emilio Portes Gil dice: masonería y PRI son iguales. Entonces, la masonería priista nos ha hecho mucho daño a los mexicanos, y ya la verdad ya me harté de ver a políticos brincando de puesto en puesto, seguir viviendo del robo y del crimen organizado propio, porque el crimen organizado es con el gobierno, no es con otras personas, son los malandros y el gobierno. Ese es el crimen organizado. Creo que nos vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos con la última parte, que se nos fue el tiempo. Pues amigos, esa es la última parte. Voy a hablar rápido de las traiciones de la Cámara de Diputados y de Senadores, que aprueban todas las leyes que les manda el atarantado dictador de Peña Nieto. Aprueban primero la entrega de nuestro petróleo a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque van a tener guerra los gringos y quieren nuestro petróleo. Aprueban la entrega de nuestras playas. Nosotros no tenemos para comprarlas, las van a comprar ellos. Meten a indeseables en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que no les hagan nada. Aprueban la ley de Hacienda, que es un saqueadero para empresas, trabajadores, para todos. Aprueban una disque ley de educación que no sirve para nada. Hace más de 80 años que los gringos están saqueando las minas de oro y nadie pelea. Ese de pasta de conchos y todo eso. Y los canadienses también. Y los canadienses también. Reciben auditorías de robos de gobernantes, no hacen nada. Ahora quieren vender el agua de la nación, pero bueno, ¿a dónde vamos a dar? Ahora sí que todos ustedes y nosotros, y parecemos masones, porque es la única ideología que aguanta tantas humillaciones sin quejarse. Yo hago un llamado a todos los ciudadanos, quienes como yo estamos hartos, a que señalen sin miedo a represalias, levanten la voz y exijan y manifiesten su inconformidad y decepción. Súmate a los miles de mexicanos que estamos levantando la voz. Así los políticos ante esta presión tendrán que cambiar. Yo con esto doy por terminada mi participación. Quiero decirles que soy Celso Noval Plaja, soy mexicano, soy orizabeño y a la vez cordobés, empresario, soy padre de familia, soy imperfecto como cualquiera de ustedes, pero eso sí, sin cola que me pisen. Y no tengo miedo, lo que tengo es un hartazgo. Es un hartazgo porque ya no es corrupción lo que hay aquí, es un saqueo desenfrenado, es una devastación inmoral, es una rapiña sin freno y sin pudor. Esto no es corrupción. Don Gerardo,
Lo dejo que termine usted, que le queda bastante. Bueno, pues yo nada más quiero mencionarlas rápidamente porque les digo, necesitaríamos como 10 programas de estos para poder enumerar tantos hechos que hay. Y bueno, no se olviden de los gobernadores impunes, y les voy a hablar de los recientes: Marín de Puebla, Moreira de Coahuila, Ulises Ruiz de Oaxaca, Montiel del Estado de México, Fidel Herrera de Veracruz, Duarte de Chihuahua y de Veracruz, Vallejo, Reina en Michoacán, ligados a la tuta, etcétera. No se olviden que también los legisladores locales, ¿de qué nos han servido? Hacen leyes, no sirven para nada, las hacen a modo de los que las piden, etcétera. ¿De qué nos sirve el burocratismo y toda la tramitología que nos imponen en todos los poderes a nivel federal, estatal y municipal, en las empresas, en judicial, en las empresas paraestatales, los ediles en los municipios? ¿De qué nos sirven en muchos municipios el oscurantismo que hay, que no cumplen su trabajo, que hacen lo mismo a su nivel? Yo quiero incluso aprovechar, ya hablamos de los municipios corruptos en Fortín, hay un grupo en Fortín que está peleando como ciudadanos para tener un gobierno decente y eficiente. ¿Y qué creen? Pues ya hay hasta amenazas de muerte. Hay un teléfono que es el 272-724-8623 que le marcó a uno de los integrantes y lo amenazaron de muerte, todo por querer un gobierno digno y decente. El endeudamiento público, señores, la deuda pública de los municipios, de los estados, de la federación es alarmante, y lo que falta y lo que siguen endeudándonos puede causar un gran problema económico. También los sistemas de pensiones, esa es la deuda que está escondida debajo de la mesa. Nada más para que tengan idea, entre Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, la deuda laboral por las pensiones asciende a $1,5 billones de pesos, sin contar todos los demás sistemas de pensiones desde municipios, estados, etcétera, etcétera, y todo el gobierno federal. El Poder Judicial, que es corrupto, se vende al mejor postor, está al servicio de los intereses de la clase política. Todo eso lo que nos cuesta, los legisladores, los poderes judiciales, ¿y de qué nos sirven? Es la pregunta. Y desde luego, no hablemos de la impunidad. Todo aquí es impune. Si eres político o tienes dinero, vas a estar impune. Y luego vamos a hablar de los partidos políticos. ¿Cuánto nos cuestan? Yo no sé cómo les seguimos dando dinero, que se rasquen con sus propias pulgas. Son corruptos, han hecho cotos de poder a través de todos los dirigentes, y nosotros los seguimos tolerando. ¿Y qué les decimos del INE? Que de haber nacido un IFE más o menos decente, ahora ya estamos en un INE que ya no sabemos ni para dónde va, ni a quién va a sancionar y por qué no lo sanciona. Y que el verde ecologista no le hace caso. Nada. ¿Y qué hace? ¿Y qué pasa con Comisión Federal de Electricidad, el monopolio que tenemos de energía eléctrica, que a cada rato tenemos cortes, que tenemos problemas, que las tarifas que dicen que bajaron realmente no bajaron? ¿Y qué hablamos del IMSS, que tiene también un problema serio de pensiones de sus trabajadores? Y hay un desabasto en medicina que dicen que ya lo están solucionando, la atención que tenemos en los hospitales y del ISSSTE. Y si hablamos de la corrupción de los sindicatos, de los gobiernos, de todo el Estado, y de la inseguridad, señores, los vivimos en cuántos lugares de la República, y eso es gobierno el que tiene que cumplir y darnos la seguridad. Y el negocio del uso del suelo en todas las grandes urbes y en todas las ciudades medianas y pequeñas de todos los gobernantes. Es increíble lo que tenemos en este país, y sin embargo yo quisiera saber hasta cuándo lo vamos a seguir tolerando. Yo quisiera saber cuándo vamos a reaccionar, vamos a hacer que la gente que está al mando de los gobiernos realmente sean servidores públicos y sirvan a la ciudadanía. Así está el asunto. Es más, yo quisiera platicar una fábula que leí por ahí con Claudia de Artigues en el Universal, y que está atribuida a Jorge Bucay, que es un psicoanalista y de todo, y novelista de argentino. Lo conozco y lo oí. En el cual habla de los elefantes. Se llama El elefante encadenado. Dice: los elefantes son unos animales portentosos de 5 a 7 toneladas. Suelen tener una cadena o cuerda en una de sus patas atadas a una ridícula estaca y minúscula estaca, que dado su tamaño
podrían arrancar fácilmente, pero no lo hacen. La pregunta es ¿por qué? Pues muy fácil, pues los acostumbran desde recién nacidos a que no pueden desatarse y lo intentan varias veces cuando están chiquitos, que no pueden zafarse de esa estaca. Y desde muy pequeños lo siguen intentando, pero después se les olvida. Y como ya saben que no pudieron, ya no hacen el intento a pesar del tamaño y fuerza que llegan a tener, y desde luego ya se resignaron. Ya ni lo intentan, los traten bien o los traten mal. No escapan, creen que no pueden. Tienen grabado el recuerdo de la impotencia que sintió poco después de nacer. Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese recuerdo. Jamás intentó volver a poner a prueba su fuerza. Ahora piense que usted, yo, México, es ese elefante. Yo lo veo en todos lados. Todos somos un poco como el elefante del circo. Vamos por el mundo atados a cientos de estacas que nos restan libertad. Vivimos pensando que no podemos hacer montones de cosas, simplemente porque una vez, hace tiempo, cuando éramos pequeños, lo intentamos y no lo conseguimos. Hicimos entonces lo mismo que el elefante y grabamos en nuestra memoria este mensaje: no puedo y nunca podré. Así nos sentimos en este país. Estamos atados a la estaca y el elefante somos nosotros. Así es, y sí tenemos que poder, porque tenemos que tener la capacidad, los valores, el ser patriota, el ser mexicanos, el querer dejar a nuestra familia bien. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Un mundo de porquería. Me da mucho gusto cada vez que entro a Orizaba, que dice: Orizaba es una ciudad con educación. Los orizabeños han sabido escoger a sus alcaldes y les ha ido muy bien. Ha crecido Orizaba muchísimo. Yo soy nacido en Orizaba, me mandaron a Córdoba a educar a los cordobeses, pero misión imposible, me echaron a perder, mi querido Gerardo. No, pero Córdoba no hemos sabido escoger bien a nuestros gobernantes, y solo hasta ahorita que tenemos uno bastante capaz, pero tenemos en contra al gobernador del estado, que como no pasa nada, pero nada de dinero para Córdoba, pues no se hacen las suficientes obras que se necesitan. ¿Y qué pasa? Que no protestamos. Ustedes, los orizabeños, los felicito, y Córdoba, por favor, hay que ponerse más duros con el gobernador para que pase algo, pero algo de dinero para la ciudad de Córdoba. Lo que les hemos dicho y estudiado, don Gerardo y yo, ha sido de historia, porque yo creo que el 90% de los que nos escuchan no lo saben. No entienden de dónde nos viene la maldición a nosotros de depender de los Estados Unidos. Desde Benito Juárez dependemos de ellos. Desde que se firmaron los tratados de Córdoba, los gringos meten las manos a través de la masonería en este país y acabamos perdiendo todo Estados Unidos y hasta Colombia. Todo eso lo perdimos. ¿Por qué? Porque nos hemos dejado. Y hacen las revoluciones y matan un chorro de gente, pero es preparadas, y ahí mandan a las masas a que las maten. Así es que, amigos, tenemos que pensar como mexicanos, querernos como mexicanos, así como somos morenitos de guapos. Tenemos que querer también a este país, enderezar a sus políticos, que públicamente nosotros se los estamos exponiendo, son una bola de ladrones y asesinos. Tenemos que acabar con eso. Tenemos que luchar por tener un México que sea una patria de calidad, donde todos podamos tener trabajo, donde nuestros hijos tengan seguridad, donde nuestros nietos puedan podamos dejarlos ya con la seguridad de tener sus trabajos, que estudien. Hoy día los chamacos que salen de las universidades, no encuentran trabajo. Salen millones de las universidades, y los empresarios no podemos crear los suficientes puestos de trabajo, porque el animal de Videgaray que les estaba yo diciendo, en vez de ayudar a la productividad, ayuda a hundir y a hundir. Cada día hay menos puestos de trabajo. Y mira, Pachín, la verdad es que soluciones hay, y si hay voluntad política, pero si nosotros como ciudadanos no empujamos y no hacemos lo que tenemos que hacer,
y salimos a la calle a manifestarnos y protestamos contra los políticos y les exigimos, esto no va a cambiar. ¿Por qué? Porque si no va a seguir lo mismo y cada vez está peor y más descarado. Es cínico ya lo que se hace ahora. Estamos todavía en un momento que nosotros podemos cambiar la historia. Si no lo hacemos, estamos muertos con nuestro futuro, con nuestros hijos y con nuestros nietos, si es que los vamos a tener. Hombre, permitir que un animal político diga, ahí ríense en la televisión, yo robé poquito. No. Qué poca abuela. Y miren, y las soluciones son fáciles, hay que empezar a presionar. Yo en lo personal promuevo el voto nulo porque es una forma de protestar, pero hay que ir a votar, finalmente. Y la otra es tratar de empujar a que vengan la ciudadanía, las candidaturas ciudadanas, Si no hacemos que eso funcione y funcione con reglas no tan difíciles, esto no va a cambiar. Pero debemos de protestar nosotros. Pero debemos de protestar. Don Gerardo, la verdad ha sido un placer haber estado con usted. Qué bueno que tiene usted los conocimientos y los patrones para decir las verdades. Ha sido un placer. Mis queridos amigos, que tengan muy buenas tardes. Les agradecemos mucho que nos hayan escuchado y espero que haya servido de algo. Ojalá. Gracias.